Bueno, gente, hoy vamos a hablar sobre una de las herramientas más utilizadas por todo el gremio de la construcción, el flexómetro, también conocido como metro o wincha, pero su nombre técnico real es flexómetro. El flexómetro es una cinta metálica flexible y autoenrollable que viene reglada y sirve para medir distancias. A lo largo del tiempo ha adquirido otro tipo de usos también que vamos a ver, pero su uso principal es el de medir distancias. Los flexómetros vienen reglados en dos sistemas de unidades. En sistema métrico decimal, como este, en sistema métrico imperial, como este otro, o vienen marcados con ambos sistemas, imperial arriba, decimal abajo. El sistema decimal es el sistema internacional de medidas. Ese sistema es utilizado por todo el mundo con excepción de un país, Estados Unidos, y Puerto Rico, que es un estado anexo a Estados Unidos. Es muy costoso para ellos en este momento pasarse a ese sistema internacional de medidas. Aunque ya han migrado poco a poco a ese sistema, en el sector de la construcción todavía se utiliza mucho el sistema imperial de medidas. Es más, ese es el que más se utiliza. La mayoría de sistemas constructivos vienen modulados en sistema imperial, la producción de herramientas se hace a través del sistema imperial, los códigos de construcción están hechos en sistema imperial y cambiar todo eso implica una cantidad de millones de dólares, billones de dólares para ser específico. Pero poco a poco están haciendo la transición a este sistema. Y es más, estoy pensando en hacer un video sobre las diferencias entre el sistema métrico decimal y el sistema imperial. Si me animo a hacer el video, seguramente te va a aparecer aquí el link del video. Y si no, es que todavía no lo he hecho o no lo hice nunca. Pero bueno, al final de este video te voy a dejar una breve explicación de cómo funciona el sistema imperial de medidas. Pero antes te voy a contar todo lo que deberías saber sobre los flexómetros y muchas cosas más. ¿Listos? Oxforce. Y voy a empezar por explicarte el origen de la palabra wincha. Wincha es una palabra mapuche de origen quechua que quiere decir cinta de cuero o tela que se ciñe a la cabeza, así como las que usaban el Loco Gatti y el Mono Burgos cuando tapaban para sostenerse el pelo, y muchos otros jugadores también. Pero esa es vincha con W, esta es wincha con H, pero ambas tienen el mismo origen. Aquí en Colombia simplemente lo conocemos como metro, aunque en realidad la palabra que más me gusta es wincha. De ahora en adelante voy a tratar de llamarlo wincha porque es la palabra que más me gusta. Bueno, gente, para que no peleemos por quién fue el inventor del flexómetro, vamos a hablar solo de datos, de hechos. La primera persona en patentar el flexómetro fue Alvin J. Fellows en 1868. Y lo que patentó fue un mecanismo muy sencillo que consiste en un resorte en espiral que en el momento en que tú lo jalas se va recogiendo y que al momento en que tú lo sueltas, él vuelve a su forma original, haciendo que la cinta se recoja automáticamente. A la fecha de hoy, en el año 2023, 155 años después, han existido muchas patentes y mejoras para esta herramienta. Lo único que no ha cambiado en estos últimos 155 años es este sencillo mecanismo que hace que los flexómetros sean autoenrollables. Bueno, las partes de un flexómetro son la carcasa, la cinta, el gancho, el seguro traba o bloqueo para bloquear la cinta y todos traen un clip de sujeción, bien sea para amarrárselo al cinturón, al pantalón, al bolsillo o al cinturón de herramientas. En algunas ocasiones los flexómetros también traen un freno, como este de acá, que es un botón en que tú jalas la cinta y la frenas oprimiendo el botón. Generalmente las winchas vienen en tres medidas: 3 metros o 10 pulgadas, 5 metros o 16 pulgadas y de 8 metros, 26, 25 pulgadas. Aunque 25 pulgadas son exactamente 7.5 metros. También se pueden conseguir de mayor medida, se pueden conseguir de 10 metros o 30 pulgadas o hasta de 12 metros, que son 35 pulgadas. De menor medida también se consiguen hasta de 2 metros, de 8 pulgadas. De 12 metros en adelante, ya 15
20, 30, 50, ya no pertenecen a la categoría de flexómetros. Esos ya son decámetros y son otro tipo de cinta métrica. Vamos a profundizar un poco entonces en cada una de las partes del flexómetro. Las carcasas pueden estar hechas en plástico rígido, en plástico engomado, una mezcla de ambos plásticos, ¿sí? Lo amarillo es plástico rígido y lo negro es plástico engomado, o metálicas. Esta en realidad no es metálica, pero les voy a dejar aquí una imagen de una cinta metálica, que en realidad yo no las recomiendo mucho. Yo no las recomiendo mucho porque son muy pesadas y se dañan muy fácilmente. Ah, también las hay plásticas con metal, como esta Lufkin. En cuanto a ganchos, tenemos diferentes tipos, como por ejemplo el gancho plano. Tiene una pequeña muesquita acá que sirve para poner el lápiz. Más adelante les muestro cómo funciona eso. Tenemos el gancho plano perforado y dentado. Estos dientes sirven para hacer marcas en donde uno está midiendo, para marcar el material. Y más adelante les muestro para qué sirve esa ranurita que hay ahí. También tenemos el gancho tipo Batman, que sirve para tomar medidas superiores y medidas inferiores. También tienen la muelita y tienen también la perforación. Este, por ejemplo, tiene un tipo de gancho que más que Batman parece como Space Invaders, parece uno de los marcianitos del juego de Space Invaders de Atari. Puta, qué viejo estoy, ¿no? Y tenemos el gancho con imán. Este lo tiene adherido con un accesorio que se puede quitar. Pero normalmente hay unos flexómetros que traen dos circulitos acá que son de imán. No son muy poderosos, este sí es bastante poderoso. En fin, en cuanto a ganchos, se encuentra una gran variedad de tipos en el mercado. Como por ejemplo este otro, que es el gancho tipo de goat. Parece una cabra. Este flexómetro, mis queridos amigos, es el Messi de los flexómetros. Más adelante se los muestro en detalle. Este también es muy bueno, pero este es de GOAT. Cristiano, Messi. Bueno, como en construcción el tiempo es oro, los flexómetros nos pueden sacar de muchos aprietos. Por ejemplo, nos pueden servir como grafil, es decir, nos pueden ayudar a hacer líneas paralelas. Digamos que necesitamos hacer una línea paralela a 8 centímetros. Cuadramos nuestro flexómetro a 8 centímetros, bloqueamos, apoyamos nuestro dedo y con nuestro lápiz marcamos. Obviamente, entre más rectificado esté el borde, mejor va a quedar la línea. Esto no es muy preciso, pero muchas veces con este nivel de precisión es suficiente. Esta técnica también la podemos utilizar para cortar. Hacemos lo mismo. Apoyamos nuestro flexómetro y con nuestro cortador nos fijamos bien al gancho y cortamos. Esta técnica es muy utilizada por los profesionales del drywall y son capaces de cortar paneles completos utilizando esta técnica. Como se pueden dar cuenta, yo no soy un profesional del drywall, pero por favor, amigos drywalleros, acostúmbrense a usar guantes. Sus manos son las herramientas más importantes, son las que les dan de comer, tienen que protegerlas. Este cortador que ven aquí es un cortador recargable. Este es el Messi de los cortadores, pero se los voy a mostrar en detalle en otro video. En el momento en que esté listo el video, les va a aparecer aquí la ventanita. También en casos extremos nos puede funcionar como compás. Y para eso necesitamos la ayuda de un tornillo. Entonces, ponemos nuestro tornillo y con esta ranura que tienen los ganchos, nos enganchamos al tornillo, le damos la medida que necesitamos y con un lápiz hacemos nuestro círculo. Otra forma también es con el mismo tornillo, lo sacamos un poquito para hacer eje y jalando la cinta podemos hacer círculos también. En esta técnica hay que tener mucho cuidado porque uno se agarra del lado de la cinta en donde más fácil se dobla. Entonces hay que jalarla y estar pendiente que no se doble. Los Shock Force de Lufkin
Traen este pequeño agujero que es precisamente para meter un tornillo y nos funciona de eje, pero para este necesitamos un tornillo más largo. Vamos a ver si con este nos funciona. Sale muy poquito y el problema es que esto es super board. Puede que no agarre bien, pero hagamos el intento. Obviamente boca abajo para que el gancho no nos estorbe. No nos debe quedar muy ajustado para que gire fácilmente. Yo creo que ahí no está agarrando muy bien, pero creo que ahí nos puede funcionar. Entonces, ponemos la medida, bloqueamos, y este sí tiene la ventaja de que lo podemos hacer por este lado. Entonces, ponemos nuestro lápiz y giramos. Está muy apretado. Ah, no, mentira, es que idiota, el otro tornillo no me deja pasar. Sigamos. Como pasa con las líneas paralelas, ninguna de estas técnicas es muy precisa, pero muchas veces con esto es suficiente. Y como se pudieron dar cuenta, yo tampoco es que sea el más hábil. Una persona más hábil hace mejores círculos que yo. Y este taladro que ves aquí es un taladro de encastre hexagonal de doble mandril. Entonces, por ejemplo, aquí puedes poner una punta, aquí tenemos una copa para tornillos de cabeza hexagonal, o podríamos poner un avellanador, avellanar y atornillar con la misma herramienta. Aquí les dejo dos videos, uno en donde te muestro la herramienta y otro en donde vas a ver esta herramienta trabajando en obra. En cuanto a su función, los flexómetros se dividen en dos tipos, los 1A y los 1B. Los 1A son los flexómetros de gancho con holgura, lo que nos permite, si lo alamos, tomar medidas externas y si lo empujamos, tomar medidas internas. Por esta razón es que estos flexómetros pierden precisión con el tiempo. De tanto golpear el gancho con la carcasa, este se descalibra y nos roba milímetros a la hora de medir. Por eso es que nunca debes hacer esto. Esto no lo debes hacer primero por tu seguridad, porque te puedes cortar un dedo con la cinta metálica. Y segundo, para que el flexómetro no pierda precisión. Los flexómetros 1B tienen el gancho fijo y la cinta es plana. Estos flexómetros son especiales para hacer marca tanto en materiales como en puntos de referencia y solo sirven para medir medidas externas y muy cortas. En medidas largas no son muy eficientes, pero son muy buenos también para medir curvas y circunferencias. Los flexómetros 1A tienen la cinta convexa, por lo que tienen mucha más rigidez. Los 1B son de cinta plana y tienen cero rigidez. Bueno, los flexómetros con gancho tipo 1A, que son los que sirven para tomar medidas externas, alando la cinta, e internas, empujando la cinta. Esta holgura equivale al grosor del gancho. Por eso es que nos permite, si alamos, tomar medidas externas y si empujamos, tomar medidas internas. Vamos a comprobar si esto es real porque eso no es simplemente diciendo, eso es diciendo y haciendo. Vamos a medir entonces de manera externa esta medida y después la vamos a tomar de manera interna. Tenemos entonces aquí, si no estoy mal, ahí veo, sí, 13 centímetros, 8 milímetros. Vamos ahora a medirlo internamente. Tenemos entonces 13 centímetros con 8 milímetros. Vamos a ver entonces cómo tomar medidas de la manera más precisa posible. Por ejemplo, si necesitamos esta medida interna, lo podemos hacer de varias maneras. Podemos medir de esta manera, que es la manera menos precisa, porque en esta curva perdemos precisión. Ahí nos toca pues más o menos mirar y calcular en qué rayita está. Hay dos maneras correctas de medir esta distancia. La primera, la podemos medir en la parte de arriba, ajustamos el gancho porque es una medida interna y tomamos la medida, que nos da 27. La otra manera es poner nuestro flexómetro adentro y muchos flexómetros como este traen la medida del ancho de la carcasa. Aquí se las muestro.
Si miran ahí, tenemos 8 milímetros, es decir, 8 centímetros. Y nos da 19 más 8, 27. Nos da la misma medida. Ahora, existe una forma mucho más fácil para sacar medidas internas y es con este tipo de flexómetros que son flexómetros de ventana. Entonces, medimos, bloqueamos y nos da los mismos 27 centímetros. Aquí está la marca. Si bien los flexómetros son herramientas cuya función principal es la de medir, también cumplen una función muy importante, que es la de marcar, bien sea líneas de referencia o líneas para corte. Estos flexómetros, que son los flexómetros tipo 1B, son especiales para marcar, dado que tienen el gancho fijo y la cinta es plana, lo que nos facilita mucho hacer las marcas. Con los flexómetros normales también podemos marcar, pero tenemos que tener cierto cuidado a la hora de marcar con estos flexómetros. Hay que tener un poquito de experiencia, porque como el gancho tiene holgura y la cinta es convexa, tenemos que estar pendiente de alar siempre el gancho para que no nos robe medida y tenemos que girar la cinta para poder marcar con mayor precisión. Mientras que con los B1 simplemente bloqueamos y marcamos. Ahora, los flexómetros tipo B1 son ideales para medir curvas. Ya les muestro el ejemplo perfecto que tengo aquí. Vamos a medir el perímetro de esta jardinera. Pero antes quiero mostrarles este otro tipo de flexómetro, que como ven acá, este sale hacia acá y este sale hacia acá. Sí, es un flexómetro para zurdos. Existen los flexómetros para zurdos. Y aunque no lo crean, son muy útiles para diestros también, sobre todo para marcar. Resulta que los diestros utilizan el flexómetro con la mano derecha, porque la numeración queda de frente a nosotros y el cerebro está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Pero entonces, a la hora de marcar, se complica el marcar con la mano izquierda. A mí no se me complica tanto porque soy ambidiestro. Pero entonces, con este flexómetro, podemos poner la cinta con la mano izquierda y marcar con la mano derecha. Pero hay que estar muy atentos porque no vaya a ser que como el cerebro está acostumbrado a leer de izquierda a derecha, en vez de marcar 17.5 acá, lo terminemos marcando acá. Ahora, eso lo podemos hacer con el flexómetro normal también, simplemente las medidas nos quedan al revés. Pero a mí me encanta comprar y enseñarles este tipo de cosas. Flexómetro para zurdos. Vamos a medir entonces el perímetro de esta jardinera. Entonces, marcamos el ladrillo de inicio para que no se nos pierda. Enganchamos y nos fuimos. Paramos en 481 y medio. Anotamos, volvemos a enganchar y seguimos hasta el ladrillo de inicio. Y tenemos 323.2. Y anotamos. Tenemos entonces 481.5 más 323.2, 8047. Este flexómetro es de la marca FastCap, una marca que se especializa en hacer flexómetros para carpinteros profesionales. Esta es la Flatback. Este es uno de los flexómetros más completos que yo he visto. Viene con una serie de aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo, aquí tienen un sacapuntas. Vamos a probarlo. El clip de sujeción tiene un gancho y esta parte de acá funciona como una libreta de apuntes. Tú puedes con un lápiz anotar y simplemente con el dedo se borra. También funciona con tinta y vamos a ver si funciona con marcadores permanentes. Como que no. Mentiras, yo creo que sí, que con un poquito de alcohol puede que quite. Vamos a hacer la prueba. Bueno, gente, hay que hacerle caso al español.
Permanente quiere decir que no se quita, o por lo menos que es muy difícil de quitar. Me tocó echarle jabón y cepillo, y aún así todavía no ha quitado del todo. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, entonces con marcador permanente, no. Pero lo más interesante de este flexómetro es cómo viene marcada la cinta. Ya les muestro. Lo primero es que viene marcada en milímetros, que es la medida en que trabajan los carpinteros. Viene marcada a ambos lados, es decir, para zurdos y derechos. Recordemos que estas cintas son especiales para marcar. Y tiene una marquita cada 32 milímetros. Esta es la unidad básica de modulación del sistema europeo para hacer muebles. Entonces tenemos 32, 64, 96 y así sucesivamente. Aquí en el centro viene marcado también la modulación del drywall en pulgadas. La modulación de los parales del drywall va cada 16 pulgadas. Entonces tenemos 16, 32 y así sucesivamente. Otra marca que aparece en este flexómetro es, por ejemplo, esta, que es la medida de la altura del mueble bajo de una cocina. Y si seguimos más adelante, encontramos el inicio del mueble alto y más adelante vamos a encontrar el final del mueble alto para diferentes alturas de techos. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos la otra. Las herramientas para medir como los flexómetros también se clasifican de acuerdo al nivel de precisión de sus cintas. Se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3. Los flexómetros pueden ser clase 1 o clase 2. Clase 3 ya se utiliza para herramientas para medir distancias más grandes como los decámetros. Los flexómetros clase 1 son los más precisos. Tienen una tolerancia de 0.2 milímetros por cada metro y 1.1 milímetro por cada 10 metros. Los clase 2, que son los más comunes, son el 99% de los flexómetros que conseguimos en el mercado, tienen una tolerancia de precisión de 0.5 milímetros por cada metro y 2.3 milímetros por cada 10 metros. Para saber a cuál categoría o clase pertenece nuestro flexómetro, la cinta métrica viene marcada con un 1 romano o un 2 romano. Entonces, aquí tenemos un flexómetro clase 2 y aquí tenemos un flexómetro clase 1. Ahora, tampoco hay que volvernos locos con el tema de la precisión, pero de todas maneras los flexómetros clase 1 como estos son muy útiles sobre todo para carpintería, para hacer muebles pequeños y a mí me resulta muy útil para hacer levantamientos cuando voy a hacer muebles de piso a techo o algún closet donde se necesita para mandar a producir tener la mayor precisión posible. Es más, les voy a mostrar un ejemplo de para qué lo he utilizado yo. Por ejemplo, para hacer este tipo de levantamientos, este es el levantamiento de un espacio donde iba un closet. Aquí lo vemos en planta y aquí lo vemos como en una especie de perspectiva. Entonces uno tiene que tomar siempre 3 medidas, abajo, en el medio y arriba, para poder mandar a cortar las piezas y nos quede lo más exacto posible. Aquí les muestro una foto de cómo quedó este closet. Ahora, estos flexómetros son difíciles de conseguir y son bastante costosos. Con un flexómetro normal también se pueden tomar esas medidas sin ningún problema. Yo es que soy adicto a las herramientas y me encanta comprar todo este tipo de cosas. Este tipo de flexómetro lo más probable es que no lo consigas en ninguna ferretería. Estos flexómetros se consiguen en tiendas especializadas de herramientas o por internet. Por internet sí son muy fáciles de conseguir, pero como te digo, son bastante costosos. Es más, ninguna de las marcas reconocidas de flexómetros y de herramientas producen este tipo de flexómetros. Solo producen clase 2. Este es marca Tajima. Es una marca japonesa. Los japoneses son los reyes de la precisión y el detalle. Bueno, los flexómetros certificados vienen marcados de la siguiente manera. Aquí tenemos la distancia, 8 metros. Aquí tenemos la marca, Lufkin. Aquí tenemos la entidad certificadora, la Comunidad Económica Europea. Aquí tenemos el año de producción, 2021. Aquí tenemos la referencia, 0122. Aquí tenemos la clase, clase 2. Estos 20 grados centígrados son los grados de temperatura en los cuales se les realizaron las pruebas. Y este es el número de la prueba.
Y algunas marcas como Pretul también marcan el tipo de flexómetro al cual pertenece. Si el flexómetro no tiene ninguna de estas marcas, es que no está certificado. Y si, por ejemplo, estás trabajando en una obra y esa obra tiene un CISO, que son los profesionales encargados de revisar la seguridad de la obra, si es muy cansón y te pilla con un flexómetro no certificado, te lo va a hacer cambiar por uno certificado. Los flexómetros en sistema decimal marcan los milímetros, el medio milímetro, los centímetros y cada 10 centímetros, con diferentes largos de rayitas, o en este, por ejemplo, cambian el color de la decena. Los de sistema imperial tienen más marcas. Marcan entonces la pulgada, el 16avo de pulgada, el octavo de pulgada, el cuarto de pulgada, la media pulgada y el pie, que son 12 pulgadas. También son buenísimos para modular drywall. Los parales del drywall se modulan cada 16 pulgadas a centro. Entonces tienen las marcas para poner el drywall. 16, 32, sigue 64, etc. Y tienen este diamantico cada 19 pulgadas y 3 octavos, que sirve para modular vigas o correas de techo y estructura de decks de maderas o pisos de madera. Y los flexómetros que mezclan sistema decimal con sistema imperial tienen absolutamente todas las marcas. Cada 10 centímetros, cada pie, drywall, correas de cubierta, etc. Para trabajar en obra yo prefiero los flexómetros que vienen marcados con los dos sistemas de unidades de medida, porque en la construcción todavía se utiliza mucho el sistema imperial. Por eso es importante aprender a leer ambos sistemas de medidas. Por ejemplo, si queremos saber la medida de nuestra broca, podemos utilizar el flexómetro y tenemos 1, 2 y 3 octavos de pulgada. 3 octavos de pulgada. En cuanto a cintas, podemos encontrar en el mercado gran variedad de tipologías. Las podemos clasificar de acuerdo a, por ejemplo, su color. Están entonces las clásicas amarillas, están las cintas blancas, que son especiales para carpintería porque generan un mejor contraste con la madera, y están las cintas de color negro y de alto contraste, que son las Night Vision, son especiales para lectura nocturna. Se pueden conseguir más colores, pero eso ya es ociosidad, no tiene ninguna función. Estos tres colores son los que tienen alguna función específica. En cuanto a su lectura, hay 4 tipos principales. Están los de lectura normal, de izquierda a derecha. Están los de lectura de derecha a izquierda, que son los flexómetros para zurdos. Están los de lectura vertical, para medir alturas. Y están los de lectura fraccional, para leer de manera mucho más sencilla el sistema imperial de medidas. Pueden venir marcadas en un solo lado, o como esta, que vienen marcadas por ambos lados. O esta, que mezcla dos tipos de lectura en un mismo flexómetro. En cuanto a su resistencia, tenemos las cintas metálicas sin recubrimiento, como esta, que son de uso liviano. Tenemos las cintas con recubrimiento de nylon extruido, que son para uso profesional. Y tenemos estas que son para trabajo pesado en obra, que aparte del nylon extruido en esta parte, tienen un refuerzo en esta parte que sirven para darle mayor rigidez al flexómetro. Los flexómetros vienen convexos para que lo podamos sacar hasta la mayor distancia posible sin que se flecte, porque la idea de esta herramienta es que la pueda utilizar una sola persona sin necesidad de un ayudante. Entonces la forma convexa nos sirve en el sentido horizontal. Este refuerzo nos sirve para que no se flecte en el sentido vertical, es decir, para tomar alturas. Esto hace que la cinta tenga mayor resistencia a este tipo de flexión y no se nos flecte cuando estamos tomando medidas en altura. En cuanto al seguro o sistemas de bloqueo, tenemos el sistema Power Lock, que es el bloqueo común. Tenemos el Power Lock con freno manual o con botón de freno. Tenemos este sistema que es como una especie de semiautomático,
Si ven aquí baja un poquito y sube, aquí abajo lo bloqueamos y aquí lo podemos frenar fácilmente. ¿Sí? Tenemos el sistema lever lock o bloqueo de palanca y tenemos las autolock que se bloquean solas y las recogemos con el freno. Y ahora sí por fin llegamos a este flexómetro, el Stanley FatMax Autolock, que lo tiene todo. Por eso les digo que es el Messi de los flexómetros. Además, si lo miramos de frente, se parece mucho al Transformer Bumblebee. Tiene entonces sistema de bloqueo automático con freno para recogerlo, pero si lo subimos lo podemos poner en modo normal. Tiene también el gancho tipo de GOAT, que lo sacamos y se lo instalamos y nos da más agarre inferior. Aparte de eso, también trae un imán que se lo ponemos y ahí tenemos gancho con imán. Tiene cinta con recubrimiento de nylon y también tiene el refuerzo para darle mayor rigidez en vertical. Y en horizontal también tiene muy buena rigidez y el mecanismo es súper suave. Entonces, amigos, este flexómetro lo tiene todo para los que trabajan en obra. Este es un flexómetro de trabajo pesado. Su carcasa está recubierta de goma y plástico, lo que la hace muy resistente a los golpes también. Hay que tener un poquito de cuidado con los accesorios para que no se nos pierdan y no se nos caigan. Se guarda uno acá y el otro acá. Y ahí es donde se transforma en Bumblebee. Vamos a hacerle entonces prueba de rigidez y de mecanismo de recogimiento a estos tres flexómetros, el FatMax, el Lufkin de sistema imperial y el Lufkin de sistema métrico, que son los flexómetros que tengo de obra pesada. Vamos entonces primero con la prueba de rigidez del Lufkin Shock Force de sistema decimal. 3 metros 20. 3 metros 54. Vamos entonces ahora con el Lufkin Shock Force de sistema imperial. 112 pulgadas. Ahorita hago la conversión. 2 metros 84. Vamos ahora con el Stanley FatMax. 3 metros 10. Vamos primero entonces con el Lufkin verde, que es el Lufkin de sistema métrico decimal. Prueba 2. Y prueba 3. Vamos a hacer 3 pruebas por metro. Con este no se llega. Ahora vamos con el Lufkin de sistema imperial. Llega, casi llego. Prueba 2. Llegó. Vamos ahora con el Stanley FatMax. Mucho más fácil con el Stanley FatMax. Bueno, hay dos formas de medir alturas. La primera, baja uno el flexómetro hasta el piso y como el flexómetro tiene las medidas de lo que mide el flexómetro, 332 y medio más los 8 centímetros que tiene el flexómetro, 340 y medio. Uy, grave con la matemática. La otra es mucho más fácil. Marcamos en una medida conocida como en 480 y después medimos de ahí para abajo y sumamos las dos medidas. Bueno, ahora vamos a ver qué tal recogen estos 2 metros. Vamos primero con el Lufkin. No es muy bueno recogiendo. Vamos ahora con el Stanley FatMax. Bueno, como pudimos observar, este flexómetro es el que mejor rigidez tiene en el sentido horizontal, pero no funciona muy bien en el sentido vertical, porque no tiene el refuerzo del que les hablé. Este otro, el de sistema imperial, es el que peor desempeño tuvo en el sentido horizontal.
pero igual fue un desempeño muy bueno. En el sentido vertical lo hace muy bien también, porque este sí tiene el refuerzo. Ahora, este se comporta muy bien en sentido horizontal, quedó de segundo, a no mucha diferencia del Lufkin, y en sentido vertical se los comió a los dos. También se los comió en cuanto a mecanismos de recogimiento. Los de estos flexómetros no son tan buenos. El de este es recontra suave. Estos Lufkin Shock Force tienen una cosa muy buena. Aguantan caídas de hasta 30 metros. Yo obviamente no voy a hacer esa prueba, porque aunque si bien aguanta impactos de hasta 30 metros de altura, tengan en cuenta que todo objeto en el mundo, por más resistente que sea, tienen un punto de fragilidad. Y como yo soy león remalas, seguramente lo lanzo a 1 o 2 metros de altura y el flexómetro va a caer precisamente en ese punto de fragilidad y se me va a romper. Igual en YouTube puedes encontrar videos de estas pruebas. Entonces tenemos a Messi y a Cristiano, salta más. Ahora quiero aclarar que para mí, Messi y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores de la historia. Y para los que dicen que Cristiano solo hacía goles y no regateaba, los invito a que vean la temporada de Cristiano Ronaldo 2007-2008 cuando ganó la Champions con el Manchester United. Brutal. Y sí, yo vi a Maradona, yo estoy un poquito viejito, pero una cosa es el jugador más espectacular de la historia y otra cosa son los dos mejores jugadores de la historia. Pero Messi es Messi. Assistència de Xavi més cap a dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Vamos entonces con las técnicas cancheras para medir con el flexómetro. Técnica 1, lanzamiento de cinta. Técnica 2, medir grandes distancias sin ayudante y con un gancho pequeño. Esta técnica en realidad es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es enganchar bien, alar el gancho y desenrollar la cinta lo más pegado posible a la pared. Si necesitas medir grandes distancias y no tienes de dónde enganchar el flexómetro, lo que puedes hacer es medir por partes. Y para eso son ideales los flexómetros para zurdos, porque puedes marcar sin problema con la derecha. También lo puedes hacer con el flexómetro de diestros, no hay ningún problema. Pero se arranca a medir al revés, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, ajustamos el gancho, marcamos en una medida conocida 1 metro y medimos por el otro lado. 1,39 m, 2,39 m. Técnica 3. Medir alturas sin pared de apoyo. Esta técnica es canchera, pero de poca precisión, porque no nos permite tomar de manera precisa los milímetros ni las fracciones de pulgadas. Pero para medir de manera precisa a esta altura tenemos a Messi. Entonces lo ponemos en autolock. Lo subimos y lo dejamos caer al piso. Y tenemos 98 pulgadas 3 octavos más 3 pulgadas 3 octavos. Entonces 98 pulgadas y 3 octavos más 3 pulgadas 3 octavos que mide el ancho del flexómetro, tenemos 101 pulgadas y 6 octavos, que si lo reducimos a su mínima expresión son 3 cuartos. El único inconveniente que tiene este flexómetro es que la medida del ancho de carcasa solo viene en pulgadas, no viene en milímetros. Y otra mejora que le podrían hacer es marcar la cinta por ambos lados, pero de resto es espectacular. Por eso ahora te voy a enseñar cómo leer el sistema imperial de medidas. Pero antes, técnica 4, alcanzar herramientas con el imán del flexómetro.
Esta técnica sirve también para recoger tornillos o llaves. Aquí está Leti y también sirve para abrir cajones. Y ya no me sé más. En el sector de la construcción es muy importante aprender a manejar el sistema imperial de medidas, porque como les decía anteriormente, en el gremio de la construcción todavía se utiliza mucho el sistema imperial, que es un sistema relativamente sencillo, aunque tiene cierta complejidad que nos puede llevar en el tiempo hacia épocas del colegio cuando veamos fraccionarios. Les voy a explicar entonces cómo funciona el sistema métrico imperial. Los flexómetros en sistema imperial utilizan básicamente dos unidades de medidas, la pulgada y el pie. Un pie equivale a 12 pulgadas. El pie por lo general se representa con una comita superior y las pulgadas con dos comillas superiores. Entonces, un pie equivale a 12 pulgadas. Inmediatamente llegamos a 12 pulgadas, eso equivale a un pie. La unidad básica de medida del sistema imperial es la pulgada. Y esa pulgada lo que se hace es dividirla exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Se divide por 2, tenemos media pulgada. Se divide por 4, tenemos un cuarto de pulgada. Se divide por 8, tenemos octavos de pulgada. Se divide por 16, tenemos 16avos de pulgada. Entonces la pulgada se divide 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los flexómetros la pulgada viene dividida en 16 partes, es decir, por 16avos, como vemos acá. Un 16avo, dos 16avos, tres 16avos, cuatro 16avos, 15 16avos, hasta llegar a 16 16avos, que ya es la unidad, equivale a 1. Pero entonces, ¿cuándo es que tenemos que utilizar todo lo que aprendimos sobre fraccionarios en el colegio? 2 16avos lo podemos reducir a su mínima expresión, así como hacíamos en el colegio con los fraccionarios. 2 16avos equivalen a un octavo y la rayita es un poquito más larga. 4 16avos, si lo reducimos a su mínima expresión, es un cuarto. Hacemos la rayita un poquito más larga y tenemos un cuarto. 8 16avos, si lo reducimos a la mínima expresión, tenemos un medio y la rayita es un poquito más larga. Y así vamos haciendo ese mismo ejercicio con todos los fraccionarios que aparecen ahí. Los reducimos todos a su mínima expresión. Sé que parece un poco confuso al principio, y lo es. Es un poquito complicado acostumbrarse a leer los metros del sistema imperial, pero con el tiempo y con la práctica uno se va acostumbrando. Y si uno nunca logra acostumbrarse a eso, también existen unos flexómetros que vienen marcados de manera fraccional. Entonces uno se compra un flexómetro de estos y ahí vienen las marcas para leer de manera mucho más fácil este tipo de flexómetros. En algunos flexómetros, las primeras 12 pulgadas, es decir, el primer pie, vienen divididas en 32 partes, es decir, 32avos de pulgada. Esto permite un poquito más de precisión a la hora de medir y marcar piezas, tanto de carpintería metálica como carpintería en madera. Esta es una de las razones por la cual muchos carpinteros prefieren utilizar flexómetros de sistema imperial. Esto no quiere decir que los flexómetros de sistema imperial sean más precisos que los de sistema métrico. Esto simplemente lo que quiere decir es que al haber más divisiones de rayitas, el nivel de tolerancia de precisión aumenta, porque un 32avo de pulgada es equivalente a 0.79 milímetros. Bueno, gente, 44 minutos 16 segundos hablando sobre el flexómetro. Estoy seguro que por lo menos 3 o 4 datos de los que habían acá no los sabías. Y si sí lo sabías, aquí te dejo el último datazo. ¿Sabes por qué al sistema imperial de medidas se le dice sistema imperial? Correcto, porque era el sistema de unidades que el imperio inglés implementaba en todas sus colonias.
Pero esto tiene su origen mucho más atrás en la historia. Esto viene del Imperio Romano. En el Imperio Romano utilizaban las proporciones del cuerpo como referencia para sus sistemas de medidas. Pues, por ejemplo, la pulgada equivalía a la falange superior de la pulgada y el pie equivalía a la medida del pie. Pero lo que hacían es que tomaban el pie como referencia y lo dividían en 12, y eso era una pulgada. Y el estándar era la medida del pie del emperador. Afortunadamente a no todo emperador le daba por cambiar el estándar, pero ya en la Edad Media los reyes sí lo hacían. Entonces por eso encontramos la pulgada castellana basada en la medida del pie del rey de España, la pulgada francesa en el rey de Francia y la pulgada inglesa en el rey de Inglaterra, que normalmente no eran medidas reales. Muchos reyes mentían en cuanto a las proporciones de su cuerpo, porque ustedes ya conocen el dicho, pie grande, corre más rápido. Por último, déjame en los comentarios si hay algún dato que no sabías o si hay algún dato que me faltó. Y si sabías todos estos datos, pues ponte a trabajar, ¿qué haces viendo este video? Y no olvides regalarme un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Ox Sports. Lose yourself today.